Pues bien, regresamos. Gracias por seguir en sintonía con Ninosca en la Nueva Poderosa. Si usted cree que nada puede superar lo que pase en la ciudad de Miami, pues váyase para la ciudad de Nueva York, donde un candidato que hasta el momento era relativamente desconocido, aunque él era un miembro del consejo, resultó el ganador de la primaria demócrata. Es socialista, es demócrata y creo que también es musulmán. Tengo en línea, como todos los viernes, al doctor Pedro Roy. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias, Ninosca. Mira, Zoran Mandanis es el nombre del candidato. Tiene 34 años, o sea, relativamente joven, y es definitivamente, él le llama socialista de vanguardia, sencillamente es comunista. Y en esta época, Ninosca, donde todos los estados comunistas han fracasado de una manera brutal, aparecerse con ideas comunistas, hay que tener algo enfermo en la cabeza. Bueno, pero suena muy bien cuando este demagogo, pues los autobuses son gratis. Bueno, todo el mundo montar autobuses gratis, sin entender que todo el mundo tiene que pagar por los impuestos que mantienen los autobuses rodando, ¿no? Pero evidentemente entre las muchas cosas es pro-palestino también, lo hemos visto en todas estas manifestaciones antisemitas. Mira, él plantea gratis, como ya mencionaste, el servicio de ómnibus en la ciudad de Nueva York. Gratis el cuidado de cientos de miles de niños en los daycare en Nueva York. Aumento a $30 el salario mínimo, no importa cuán pequeña sea la empresa, hay que pagarle $30 la hora. Si trabaja 10 horas, $300 ese día. Congelar las rentas. El dueño pierde control de su propiedad. La renta fija, la fija el ayuntamiento, la burocracia, el alcalde. Esto a mí me recuerda pero los primeros meses de la revolución. Pero el problema del rent control, que en Nueva York ha funcionado por años, fue una muestra del abuso que se utilizó con eso, ¿no? Le controlaban la renta, después venía otro que podía pagarlo, pero seguía ahí. Pero el colmo fue cuando el congresista Charlie Rangel tenía 4 apartamentos en un edificio de lujo. Uno vivía él, otro era su sede de campaña y los otros 2 los alquilaba, pero tenía control de renta. Y además de eso, crear bodegas de alimentos administradas por la burocracia. ¿Tú te imaginas? Y que ya hay un dueño, creo que dominicano, que tiene como 12 bodegas, que dice que en el momento 7 sale alcalde, él vende y se va. Pero ahora, mi pregunta es, todo esto suena muy bien, el Estado va a administrar las bodegas, ya sabemos que cuando el Estado administra las cosas todo fracasa. Pero la pregunta es, de nuevo, se lanzan en todo esto porque hay dinero de los contribuyentes. En Nueva York es un estado sumamente rico. Mira todo lo que han pagado en los hoteles para albergar a los inmigrantes ilegales con comidas de restaurantes. Mira lo que eso le ha costado a los contribuyentes. Y yo no sé si la gente en Nueva York está en una especie de parálisis, que no se dan cuenta de las cosas, pero ya esto tuvo un resultado bastante feo con todo esto, con el índice del crimen, con el alto costo de todo. Exacto. Entonces, pero hoy, Ninosca, hoy Nueva York tiene una deuda de 50 billones de dólares.
la deuda de la ciudad de Nueva York es una cifra que es increíble. Nueva York, la deuda es de 50 billones con B. Pero el problema, Pedro, es que yo veo que llegan esta gente y si la ciudad debe 50 billones, ellos le da lo mismo, a ellos no les importa si debe 60 billones mientras se enriquezcan en este proceso. Cuando la ciudad de Miami cayó en una crisis como esa, el Estado mandó un administrador que tenía que tomar las decisiones, porque estaba en rojo la ciudad por abuso y corrupción. Ahora explícame, ¿qué es lo que pasa en Nueva York? Que con 50 billones no pasa nada de eso. Porque hay zonas, el grupo que elige, igual que a Ocasio Cortés, son los barrios muy pobres y barrios, además, y esto lo digo con cuidado, porque no, o sea, es una realidad, es un barrio con una enorme carga de prostitución. Entonces, son barrios, la parte norte de Nueva York, cerca de Buffalo, el estado de Nueva York, estoy hablando, tiene zonas muy ricas, pero la ciudad de Nueva York ha estado en un proceso de descomposición. Y la deuda, Ninoca, de la ciudad, no del estado, llega a 50 billones. Entonces, pero ahora, por ejemplo, este es un hombre abiertamente antisemita, que no quede duda, y yo me imagino que los judíos de Nueva York, que probablemente es la ciudad donde más judíos existen en los Estados Unidos, deben de estar conscientes de eso. Se supone que este señor sale en una ciudad donde ya, no sé si son las cifras correctas, hay 800,000 personas registradas para votar que son musulmanes. Entonces, yo me imagino que esto es el estilo de lo que pasó con la Ilhan Omar en su estado y en esa zona donde hay una gran cantidad de somalíes que votaron por ella. Pasa con nosotros los cubanos que sacamos candidatos cubanos. O sea, yo no sé si Nueva York se dio cuenta de que hay un gran potencial para elegir a alguien como esta persona que es abiertamente antisemita y que le va a hacer la vida a los judíos en Nueva York miserable. Yo creo que acabas de decir el camino, lo que se está reflejando en este momento, en este proceso. Pero de todas maneras, porque la batalla al final van a haber dos candidatos independientes, un demócrata que es este individuo, que él ganó la nominación demócrata. Él ahora en noviembre tiene que ir a una elección para la alcaldía, pero van a haber dos candidatos independientes más el candidato demócrata. Pero va a haber un republicano que no sabemos quién es. Perdóname, el republicano. Ajá. No, ahora, pero por ejemplo, ¿cómo que fue contra quien él fue, que me parece un pésimo candidato, porque cómo se fue en desgracia de su cargo de gobernador? Se habló de corrupción, las muertes de los ancianos en el nursing home cuando el COVID, escándalos de mujeres, el hermano lo sacaron de CNN por ayudarlo en todo esto. O sea, él era muy mal candidato, pierde la elección contra él. Creo que es un mensaje para la vieja guardia de Nueva York. Con él perdieron Hillary Clinton y todos los que apoyaban este tipo de línea. Sale este candidato, pero ahora también el actual candidato de Nueva York, que cuando discrepó de Biden lo llevaron como Trump a los tribunales. Va a ir también como independiente. Sí. Adams. Exacto, que fue alcalde. Ajá. Y va ahora ese tiene el respaldo del bloque afroamericano, de los negros, que tiene muy fuerte. Y pudiéramos estar en presencia de un caso muy especial, no sé, porque lo que acabas de mencionar es complicado.
No hay ningún... Andrew Cuomo es un malísimo candidato. Un pésimo candidato, pero va a dividir votos indiscutiblemente. Ahora, hubo una encuesta en la cual en junio, en este mes, sobre los candidatos, 2/3 de los votantes, por ejemplo, consideraban, 67% no estaban de acuerdo con el trabajo que había realizado el alcalde el Adams. El 75% estaban de acuerdo que él era un corrupto y que no debe de ir a la reelección, porque de nuevo lo llevaron a los tribunales cuando se quejó de que le estaba costando mucho el tema de los inmigrantes a la administración y por ende a la ciudad. Entonces, esto sitúa al Mamdani, que lo ven favorablemente un 48% de los votantes. Entonces, yo no sé cómo va, si esto va a dividir el voto demócrata, si al ellos ir como independiente. De todos modos, Nueva York, la ciudad de Nueva York es un enclave demócrata. Sí. Es muy difícil ganarle a Zoran Mandanis, pero el problema está, Ninoca, en que él está vendiendo algo que no puede cumplir, pero lo está vendiendo a un nivel que suena bien, que es atractivo, que no tiene que pagar el transporte en los ómnibus, se acabó. Uh-huh. El cuidado en los daycare de niños gratis, el salario mínimo, no importa el tamaño de tu empresa, $30 la hora, congelar las rentas, el dueño pierde control de su propiedad y la renta la fija el ayuntamiento y la maneja la burocracia. Tú concibes que nadie vaya a invertir un centavo para fabricar propiedades en Nueva York, que la va a manejar el municipio y el alcalde. No, pero aparte, si tú tienes una propiedad para invertir y tú te vas a fijar, la alcaldía te va a fijar lo que tú puedes cobrar por ella, sencillamente la venderás, porque al final cada uno invierte por lo que le produzca dinero, no por lo que determine una alcaldía. Oye, y además crear bodegas de alimentos administradas por la burocracia. Eso además se transforma en una trampa de robo. Cuando tú tengas a los burócratas que ganan cualquier cosa administrando la comida en Nueva York. Y ya dijo pero fíjate cómo lo está proponiendo. Mira, para que veas que esta gente son unos magos en manipular el idioma. Podemos buscar maneras de asegurarnos que los dueños de pequeñas propiedades reciban el apoyo que necesitan, ya sea a través de un impuesto o lo que llaman un impuesto de un apartamento vacío, o sacando fondos de las reservas. Dijo sobre un tema que el alcalde Adams nunca apoyó. Él estaba en contra de congelar las rentas debido al duro golpe que esto representaba, porque tú puedes congelar las rentas ahora, pero si a ti te sube el seguro de la propiedad, te suben los intereses y te sube los impuestos, tú no puedes tener una renta controlada y punto. Invertir para perder dinero. Mira, en otras palabras. Sí, pero entonces van a darle dinero del mismo estado, le van a tratar de compensar a esta gente. O sea que seguimos los contribuyentes pagando, nosotros no, pero los de Nueva York siguen pagando por todo este tipo de decisión. Mira, si este individuo, Zoran Mandanis, gana la alcaldía de Nueva York, tendremos al lado, junto al río Hudson, tendremos una réplica de La Habana,
una ciudad que en 10 años se cae en pedazos, porque no va a haber dinero para nada. Tú no puedes pagar $30 la hora, tú no puedes dar de gratis el servicio de los ómnibus que se rompen constantemente, que tienen que tener un mantenimiento costosísimo, darlo todo de gratis. Es que son promesas y sin embargo las promesas se creen, se las están creyendo. No, porque es demagogia realmente. Es una demagogia que suena muy bien en los oídos de gente que vive del Estado, que no trabajan, que les da lo mismo una cosa que otra. Lamentablemente hay todo un grupo de personas que son las que apoyan este tipo de cosas. Y lo vemos no en Nueva York, lo vemos en todo el hemisferio, en todos estos países donde salen los comunistas trasnochados y todavía tienen gente que los apoye. Oye, y sacó el 43% de los votos, tú a 8% de la mayoría. O sea que es muy difícil que Zohrán Mamdani no llegue a ganar la alcaldía, que es una tragedia. Nueva York se está con la ciudad, es una tragedia, porque yo insisto en que estamos hablando de mucho dinero, 50 billones debe la ciudad de Nueva York. Increíble. Y arriba de eso no van a cobrar el transporte, es que todo es un desastre. ¿Quién puede creer esto? Tiene que ser muy ignorante el que compre esta promesa. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Ustedes no muevan la sintonía, que regresamos con el doctor Pedro Roig. Gracias por seguir en sintonía con Ninoca en la Nueva Poderosa. Estamos con el doctor Pedro Roig. Pedro, quería aprovechar para escuchar qué tienes que decir sobre la decisión de la Corte Suprema. Obviamente es una corte conservadora, por eso es que Biden quería agregar, no sé, como 6 jueces más o algo así. En una decisión de 6-3, buscaron restringir el derecho de ciudadanía que automáticamente aparece en la Constitución y negarlo a los hijos de los indocumentados o de los que tuvieran visas temporales, que básicamente no necesariamente hizo eso, pero lo que está buscando es quitar los bloqueos que había de tribunales menores a las decisiones del presidente. ¿Cómo afecta esto ahora entonces? Mira, para mí lo más significativo de esta decisión es que los jueces tienen autoridad sobre lo que le tienen asignado como su territorio judicial. Una decisión de un juez no puede llevar a todos los Estados Unidos su decisión. Ok, pero entonces tú como abogado, que en la ley se usa mucho para llevar un caso nuevo, decir, bueno, hay un precedente, entonces esos precedentes no van a contar. No, el precedente te sirve como, o sea, fíjate, en este momento ya no es un precedente. Si un juez dice, no se puede hacer esto, te incluye todo el país. Ahora puedes usarlo como una guía, como un precedente. Ahora el precedente es que tienen ellos nada más que actuar en su territorio, según la Corte Suprema. En su territorio. Hay más de 700 jueces en ese nivel. O sea, tú tendrías 700 jueces decidiendo. Es imposible. Esto es una de las victorias más importantes que ha habido en esta etapa del sistema judicial americano. Usted solamente tiene derecho sobre el espacio que tiene autoridad específica, no cuenta con el resto del país. Es importantísimo esto que ha pasado, Ninoca. Pero entonces, ahora, a la Corte Suprema tomar esta decisión y sentar este precedente, ¿qué sucede si nace el hijo de un ilegal en uno de estos
de estas áreas donde uno de estos jueces tomó la decisión. Ya esa decisión no es válida. Mira, a partir de ahora, porque el problema de cuánto tú puedes ir atrás es diferente. O sea, hay que manejar esto con mucho cuidado. Esta es una decisión que entra en vigor ahora. Lo que pasó antes está en otra esfera legal. Puede o no puede, a lo mejor la Corte Suprema tendrá, si alguien lo enfrenta y dice eso no es válido, tendrá que decir sí o no. Lo que con toda seguridad es, a partir de esta decisión, una Corte solamente tiene sobre el área que le han dado jurisdicción. Claro, pero ahora, a partir de esta decisión, si ahora nace el hijo de un ilegal en ese distrito donde ese juez tomó esa decisión, ¿no se ve afectado por la decisión que tomó la Corte Suprema? ¿Sí o no? La Corte Suprema protege en este momento al recién nacido. ¿La Corte Suprema lo protege? O sea, los derechos que pueda tener. No, pero se está diciendo que no va a ser, según la decisión, el juez es el que está determinando que el niño tiene derecho. La Corte Suprema está diciendo que no los tiene, no basado en la decisión de los niños, sino en la decisión de que los jueces nada más que tienen potestad sobre su jurisdicción. Pero dentro de la jurisdicción hay que darle, o sea, ¿de qué derecho tiene? Derecho de lo que es un proceso legal. Tiene que ir a un juicio y que el juez le diga con nombre y apellido, este niño no tiene derecho. O sea, esto no es pero como... ¿y si pasa en una jurisdicción donde ya un juez determinó que sí lo tiene? Es mi pregunta. Si ahora nace el niño en una zona donde no se ha tomado esa decisión por un juez versus a que nazca en un lugar donde ese juez ha tomado la decisión, ¿prevalecen esas dos posiciones a pesar del dictamen de la Corte Suprema o nos vamos a guiar ahora por la Corte Suprema? Mira, aquí, y has hecho una pregunta que se va a tener eventualmente que decidir otra vez en la Corte Suprema. Esto que tú acabas de plantear, que un juez diga una cosa y otro juez diga otra cosa, y que vayan a la Corte y que cada juez determine una situación diferente. Va a una Corte de Apelación, la Corte de Apelación da su mandato y, porque la Corte Suprema no siempre tiene que coger los casos, pero en el caso, y yo creo que esto amerita que lo vuelvan a revisar, dictará la orden definitiva. Bueno. No, en este momento luce mal para el niño, pero si se es llevado a un juicio, hay una decisión, hay una apelación, la Corte Suprema eventualmente pudiera verse en la necesidad de aclarar esto, porque esto pudiera estar un poco confuso. Bueno, pues estaremos muy atentos, Pedro. Gracias al doctor Pedro Roy por estar con nosotros, como todos los viernes. Gracias a ti, Ninosca. Oye, quería hacer un comentario. A ver. El día antes del bombardeo, en el programa tuyo, nuestro, explicamos todo el proceso de la enorme bomba de 30,000 libras, el B2 que la lleva y que era muy preciso. CNN ha tratado de restar importancia al impacto del ataque y está falsificando la verdad. Es devastador. Esas bombas penetran y van hasta el objetivo. Pueden caminar 200 pies antes de hacer explosión. Y sí, devastaron, destruyeron todo lo que Irán había estado 10 años preparando para tener una bomba atómica.
Bueno, pues gracias al doctor Pedro Roy.